Bendiciones para todos. Estamos en la continuación de nuestro video número 2. Estamos viendo el análisis de Judas. Estamos haciendo un pequeño ejercicio de exégesis para que tengamos aquí nosotros información de cómo podemos interpretar. En el video que iniciamos, el número 1, expliqué que para las personas cristianas va a ser mucho más fácil comprender porque cuando nos bautizamos adquirimos el don del Espíritu Santo, mientras que las personas no cristianas solamente tienen su cuerpo y el Espíritu que Dios les proporcionó cuando fueron engendrados antes de nacer, en el vientre de mamá y papá, en el vientre de mamá, perdón. Entonces, hay una diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. Ser cristiano, contamos con 3 elementos que nos ayudan a tener mejor comprensión. El Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu para comprender mejor. Si usted lo cree, está bien; si no lo cree, está bien. Pero eso es lo que las Escrituras me dicen. Vamos ahora entonces a analizar lo siguiente. Estamos viendo la etapa número 1. En la etapa número 1 se trata de obtener datos sobre los receptores haciendo una lectura. Obviamente ya debimos de haber realizado 2, 3 o 4 lecturas previas para familiarizarnos con el texto. Ahora vamos a leer despacio. Yo voy a ir leyendo y despacio vamos a obtener la información, la mayor información posible sobre los que recibieron la carta. Comenzamos entonces con darle lectura al versículo número 1. Versículo número 1 dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Qué cosa encontramos en este versículo número 1? Como ustedes no están aquí presentes conmigo físicamente, entonces voy a tener que hacer como si estuviéramos presentes, estuviéramos en un salón de clases, y vamos a encontrar aquí las palabras importantes. Primero, número 1, encontramos las primeras palabras que está hablando, pero no el texto habla no de los receptores, sino que habla del autor. Entonces, como todavía no estamos sacando información del autor, sino de los receptores, excluimos, no tomamos en cuenta en estos momentos quién es Judas, por qué es siervo de Jesucristo y por qué es hermano de Jacobo. Y nos concentramos en la siguiente sección del versículo, donde dice: llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esos 3 verbos conjugados nos están diciendo a nosotros algo del grupo que recibió la carta. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que son llamados, que si son santificados y que si son guardados, significa que ellos son personas que fueron obedientes al Evangelio. Entonces, al haber sido obedientes al Evangelio, entendemos inmediatamente que es una congregación ya establecida. Y si ya es una congregación establecida, significa que los están enviando, están mandando la información, o les está escribiendo, Judas les está escribiendo a un grupo que ya fue formado. Ahora, algo importante, este grupo, al ser los llamados y a ser los santificados, hicieron una distinción entre lo carnal y lo espiritual. Esto es importante. Las personas que obedecen el Evangelio y hacen distinción. En el caso de este grupo, ellos hicieron una distinción entre lo carnal y lo espiritual. Déjeme escribir esto para que usted lo conserve en su video. Hicieron distinción entre lo carnal y lo espiritual. Esto es bastante importante porque cada vez que nosotros analizamos, tenemos que mirar lo más profundo que podamos lo que estamos viendo, para tener la comprensión que estamos buscando encontrar en nuestro análisis. La idea es que cuando expliquemos a otra persona o enseñemos a otra persona, podamos explicarle claramente lo que estamos enseñando. Si ellos hicieron distinciones entre lo carnal y lo espiritual, entonces llegamos a una conclusión más. ¿Cuál conclusión? Ellos están en armonía con Dios.
Cuando un grupo está en armonía con Dios, es cuando sigue sus pasos, están con Dios, están en armonía, déjenme explicar lo que significa la palabra armonía para tener una idea general. En una orquesta, cuando todos los integrantes de la orquesta tocan exactamente la nota que corresponda, cada persona que tiene el instrumento que le corresponda, toca la nota y entonces se oye todo en forma armónica. Por eso se le llama orquesta. Todo está perfectamente bien orquestado y el sonido que sale es precioso, es hermoso. En cambio, cuando las personas en una orquesta, cada uno toca desafinadamente, lo que se oye no es armonía, se oye un desorden. Lo mismo pasa en una congregación. En una congregación, cuando cada persona está realizando sus actividades con Dios, está en armonía con Dios, está en armonía con sus propios compañeros, entonces es una congregación que está actuando adecuadamente con lo que Dios le está ordenando. ¿Qué más encontramos en esta congregación? Bueno, si seguimos viendo la palabra, llamados, santificados y guardados. Significa entonces que ellos hicieron la decisión de ser cristianos. Sí, y tomaron la decisión de ser cristianos, entonces siguieron los pasos adecuados del plan de salvación. Tomaron la decisión de convertirse en cristianos. Y eso nos habla de un grupo que ya está establecido, que tiene reglas, normas perfectamente bien entendidas, que comprende lo que significa ser cristianos. Obviamente, al ser un grupo que tomaron la decisión de ser cristianos y como nos dice en la última parte del versículo, guardados en Jesucristo, significa entonces que ellos están protegidos por Cristo. Y si ellos están protegidos por Cristo, vamos a ver algo más sobre esta cuestión. Están protegidos por Cristo. Estas son simplemente, recuerden, el análisis del texto es para obtener datos sobre los receptores que son genéricos. Pero una vez que usted y yo escribimos esos datos que son sencillos en nuestra hoja de estudio, en cualquier papel, encontramos mayor información. Fíjese bien, porque usted puede entonces comprender más el texto. Si son obedientes al Evangelio, significa entonces que este grupo de personas recibió la visita de 1, 2 o 3 evangelistas que les enseñaron los pasos necesarios para ser cristianos. Recuerden que el Evangelio es la noticia de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, estas personas son conocedoras de lo que es el Evangelio. No son cualquier persona que simplemente se reúnen porque tuvieron una visión o tuvieron un sueño. Ellos son personas perfectamente conocedoras de lo que son el Evangelio. En mis presentaciones de los primeros videos, cuando hablaba acerca del plan de salvación, le expliqué a usted qué cosa es el Evangelio. Pero también quiero que usted esté consciente que la mayoría de las personas que me están escuchando quizá no conocen lo que es el Evangelio. Serán religiosos, serán religiosas, pero lo que es el Evangelio no lo conocen. El grupo de Judas, el grupo al cual Judas está escribiendo, son personas que conocieron el Evangelio, y eso es importante. Conocieron el Evangelio cuando fueron llamados, recibieron la llamada. Alguien los llamó para que obedecieran el Evangelio. Por supuesto que los que le enseñaron a ellos, les hicieron distinguir, comprender entre los actos carnales y los actos espirituales. Serían personas que antes practicaban actos carnales y cuando se convirtieron en cristianos modificaron su conducta. El párrafo nos dice que sí. No hay muchas palabras. Recuerden que estamos haciendo un análisis un poco más profundo de las frases. Cuando dice aquí, los llamados recibieron el llamado del Evangelio, pero cuando se les dice aquí, los santificados en Dios Padre. La persona santificada es la persona que ya tiene una relación adecuada con el Padre. Ser santificado significa ser apartado, ser separado. Si usted recuerda un poco, cuando Moisés en el Antiguo Testamento recibió la llamada de Dios a través de una
zarza ardiendo, un árbol, arbusto que estaba ardiendo pero que no producía fuego. Y al ir Moisés a ese lugar donde estaba ardiendo la zarza, oyó la voz de Dios que le dijo, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Entonces, ser santificado significa ser una persona que se le han sido eliminados sus pecados. Si aquí en el párrafo, porque Dios es santo y Dios no admite pecado, entonces una persona santificada es cuando se le eliminan sus pecados. Obviamente cuando obedecieron el Evangelio, ellos les fue eliminado su pecado, les fue perdonado. Entonces, al ser eliminado o perdonado su pecado, ahora ellos son personas que ya saben hacer una distinción entre las cosas espirituales y las cosas carnales. Son santificados en Dios Padre. Son personas diferentes. Viven en una comunidad igual que todas, pero ya no practican las mismas cosas que la comunidad practica. Entonces usted tiene que comprender la diferencia entre ser carnal y ser espiritual. Una persona carnal, la persona que le da salida a todos sus instintos, que hace lo que quiere con su cuerpo, que hace lo que quiere con su organismo, que no le importa en la sociedad comportarse de la forma que sea y que simplemente satisface sus instintos. Pero una persona espiritual es la que tiene control de sus instintos, tiene control de sus actos y ya no va a realizar los mismos actos, las mismas acciones que se realizaban antes. Entonces hay un antes y hay un después en las personas que son llamadas por Dios. Antes de su llamada son carnales, después de obedecer la llamada son espirituales. Esto es importante. Una vez que la persona obedeció la llamada y ya ese está con Dios, entonces esta persona va a estar en armonía con Dios. Significa tienen los mismos ideales, los mismos pensamientos, las mismas metas, la misma moral. Si antes cometía adulterio, ya no lo va a hacer no más. Si antes robaba, ya no lo va a hacer más. Si antes mentía, ya no va a mentir. Es un cambio. Entonces, los cristianos que reciben la carta de Judas son cristianos que están en armonía con Dios porque han sabido diferenciar lo carnal y lo espiritual. No es lo mismo fingir ser cristiano a ser un cristiano. El cristiano es una persona natural, normal. Todo mundo puede ser cristiano. Yo soy cristiano. Pero voluntariamente decidí dejar de practicar los actos carnales que antes practicaba. Bueno, esa es una de las normas, de las reglas. Tomar la decisión de ser cristiano. Ellos, al ser llamados, al ser santificados en Dios Padre, significa que tomaron la decisión de ser cristiano. Una decisión razonada, una decisión planeada, no fue una decisión emocional o por compromiso o por conveniencia. Las personas que se hacen cristianos por conveniencia, se hacen cristianos irracionalmente por conseguir un objetivo de otra naturaleza, no funcionan dentro del cuerpo de los cristianos, dentro del grupo de los cristianos. Algo más importante, según la última parte del versículo 1, dice, guardados en Jesucristo. Usted y yo tenemos que entender la cuestión de estar guardados en Jesucristo, protegidos por Jesucristo. Mire, si usted y yo hacemos fruta y luego la guardamos en un frasco, hacemos estos productos de mermelada de fruta, la guardamos en un frasco y lo ponemos en baño de agua María, o agua caliente. Cuando ya está un poco caliente, la tapamos. Con el calor se salió todo, se salió el aire que estaba dentro del frasco y lo tapamos. Cuando se enfría, el mismo frasco va a hacer que la tapa se aprisione más. Pero déjeme decirle cuál va a ser el efecto cuando hacemos una conserva de esta naturaleza. Hacemos una conserva de frutas y cuando ya la sacamos del agua caliente, la guardamos. Y puede estar sin refrigeración 2, 3, 4, 5 meses, 1 año, 2 años y no se va a echar a perder esa conserva. ¿Por qué?
Porque al haber sido guardado en baño María, entonces ya no hay bacterias que ingresen porque no, todo está sellado herméticamente. Ahora bien, si nosotros tomamos de la despensa, tomamos un frasco de este producto y lo abrimos, con el solo hecho de que lo abramos y se oye el clic, el top de que se está abriendo, ya entraron bacterias. Debemos de consumirlo inmediatamente, debemos de refrigerarlo y nos durará unos 2, 3, 4 días, porque si lo dejamos a la intemperie, ¿qué es lo que va a suceder? Las bacterias que ingresaron van a comenzar su trabajo de putrefacción y se nos va a echar a perder la conserva, le van a salir hongos y ya no nos va a gustar y la vamos a tirar. Bueno, cuando leemos esta frase que dice aquí al final del versículo 1, guardados en Jesucristo, usted piense en eso. El cristiano entra como si entrásemos en un globo protegido, en donde ya no somos afectados. Mientras estamos dentro de Cristo, estamos dentro del cuerpo de Cristo, no somos afectados por las influencias mundanales. El problema está cuando nosotros nos salimos de Cristo y entonces volvemos a ser infectados con las situaciones mundanales. En pocas palabras, una persona que se convierte en cristiano necesita mantenerse fiel y firme en Cristo, dentro de Cristo y con Cristo. El grupo que recibe la carta de Judas se le da esa calificación: guardados por Jesucristo, están protegidos por Jesucristo, pero una condición: mientras se mantengan fieles y firmes. Porque si ellos se salen del grupo y entonces comienzan a ser bombardeados por la propaganda de las cosas que en el mundo se ofrecen, entonces la persona puede caer en tentación, va a cometer pecado, y aunque después quiera regresar al grupo, si nadie conoce lo que pasó, puede regresar al grupo, pero esa misma persona puede contaminar a otras personas. Entonces, estar contaminado no es estar guardado por Cristo. Una persona guardada por Cristo, protegido por Cristo, está siempre dentro de Cristo. Usted y yo no podemos estar sacando y metiendo la comida a un frasco y esperar que ese frasco que está guardado a la intemperie se mantenga siempre en buenas condiciones. Necesita una ayuda, necesita ser refrigerado. Pero por eso la conserva que se guarda sin destaparse, esa conserva se mantiene limpia por años, por meses, por años. Mientras no se abra, mientras no entren bacterias, se mantiene protegido. También aquí en la iglesia, Judas, cuando nos dice guardados en Jesucristo, nos está diciendo que un cristiano solamente está protegido mientras se mantenga en Cristo. Una vez que salga de ese ambiente, va a ser atacado por el pecado que circunda a la humanidad o que circunda a las personas. Entonces, la iglesia es un grupo de personas que son guardados y protegidos por Cristo, pero estamos todavía en el mundo y el mundo nos rodea. O sea, no estamos fuera del mundo, todavía estamos dentro del mundo, pero protegidos por esa coraza que se llama Cristo Jesús, dentro del cuerpo de Cristo Jesús. El grupo, entonces, es un grupo especial que Judas le llama llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Están protegidos por Cristo. Vamos a pasarnos ahora al versículo número 2. Voy a borrar el número 1, ok, para que tenga yo espacio en mi pizarrón y vayamos analizando paso por paso este libro, que aunque no es grande en versículos, pero es importante que lo leamos. También es importante para analizarlo. Vamos a ver verso 2. En el verso 2 encontramos lo siguiente. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Les hago la pregunta: ¿ese versículo 2 se refiere a el grupo, a los receptores de la carta? La respuesta es no. El versículo 2 simplemente son los deseos del autor. Entonces, como el versículo 2 no contiene un dato de los receptores, entonces lo brinco, lo paso por alto. ¿Por qué? Porque no necesito todavía en estos momentos escribir nada del versículo 2, porque estoy buscando nada más datos sobre los receptores. Me voy al versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Dice: amados,
Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Les hago la pregunta, aunque sea a la distancia. El versículo 3 contiene algo, alguna frase, alguna palabra que indique o que se refiere a los receptores, y la respuesta es sí. En el versículo 3 encontramos un verbo que es bien importante. El verbo que encontramos es este: amados o personas queridas. Si Judas les dice amados, ¿qué cosa puede indicar ese verbo ya conjugado? El verbo amar conjugado de esa naturaleza, o usándolo como un adjetivo calificativo. Los amados, los queridos, los adorados. Eso nos indica lo siguiente: nos indica que el grupo tiene una relación especial con el autor. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Esto indica que el grupo tiene una relación especial con el autor. Indica que el grupo tiene una relación especial con el autor. Una relación especial. Disculpen si tardo para escribir, pero es necesario porque esto va a quedar ya grabado en el video y usted puede mirarlo cuantas veces quiera. La frase amados no se le dice a cualquiera. Mire, usted tiene sus hijos, si acaso es una persona casada, o si es una persona soltera, tiene su padre, tiene su madre, tiene sus hermanos. ¿Con quiénes usa usted las palabras cariñosas que como ser humano utilizamos para manifestar afecto? Con nuestras personas queridas. A su mamá, usted le dice mamacita, jefecita, viejita, cualquier frase de cariño. Y a su papá, usted le dice papi, que es una frase que indica cercanía, jefecito, mi viejo. Son frases cariñosas que únicamente se usan con las personas más cercanas. Si usted tiene a sus hijos, ¿cómo llama usted a sus hijos? No creo que les hable usted golpeadamente a ellos. Usted les llama mijito, mijita, ven acá. Y si son muy pequeños, los abraza usted con bastante cariño, los besa, los carga, les da lo mejor. Cuando usted le da lo mejor a las personas que usted quiere, usted lo hace porque para usted ellos son amados. Y ese amados indica que usted tiene una relación especial con esas personas con las que usted ama. Bueno, entonces Judas, como el que envió la carta, estas frases que está diciendo nos indica que él tiene una relación muy especial con las personas que recibieron la carta. Posiblemente él fue el que formó la congregación, posiblemente los visitó posteriormente. Si otra persona la formó, él fue y los visitó y se estableció una corriente de simpatía entre el grupo y Judas. Pero algo muy seguro, esta frase dicha por Judas nos está diciendo que su relación con ellos es muy cercana. Y cuando hay relación muy cercana con personas, nos duele lo que a las personas les suceda. Nos duele lo que a las personas les pase de negativo. Y queremos estar con ellos para apoyarlos, para animarlos. Entonces, comprenda usted esta palabra. Al decir amados, hay relación muy especial con el autor. Pero el mismo versículo 3 nos dice otro verbo conjugado. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Eso ya esa frase es respecto al sentimiento del escritor. Dice, él tenía gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Entonces no escribo nada de esto. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, es la decisión del autor, que contendáis ardientemente. Entonces aquí viene un verbo conjugado, el verbo contender. Esto es importante porque ustedes contendáis, que significa contender o pelear. Cuando Judas les manda esa palabra,
tenemos que entender, nos va a indicar inmediatamente que algo está pasando en la congregación o en el grupo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si Judas les dice, quiero que contiendan ardientemente, quiero que peleen ardientemente, quiero que discutan, que analicen, ¿qué es lo que está pasando? No, todavía en este versículo 3, todavía no se nos indica exactamente qué cosa está pasando. Pero usted y yo ya tenemos una idea inmediata. ¿Cuál? Hay problemas en la congregación. ¿Por qué decimos que hay problemas? Porque solamente cuando hay problemas es cuando se da el consejo de que pelea, defiéndete, trata con las personas, discute con ellos, no le des la razón. Cuando usted y yo tenemos un familiar que nos platica de su problema, nosotros le damos el consejo. Si es mi hijo, si es mi hija, si es mi tío, mi primo y mi pariente, y en confianza me dice, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Y usted le da el consejo. Ya según como usted mire el panorama, usted le dice, retírate y analiza, o cambia de situación, o si no, también usted le dice, no, pelea y defiende lo que es tuyo. Según el consejo que le demos, es por la confianza que tenemos con la persona que queremos, con la persona que amamos, la persona que nos está pidiendo el consejo. En este caso, Judas, con la confianza que le tiene al grupo, por el cariño que le tiene al grupo, porque es alguien especial para Judas, le dice, señores, tienen que contender, tienen que pelear. Esto indica, entonces el puro verbo contender indica lo siguiente: hay problema o hay crisis dentro de la congregación. Déjeme escribir aquí esto: hay problemas o crisis problemas o crisis dentro de la congregación. ¿De qué naturaleza son? Todavía no sabemos, pero lo vamos a seguir investigando dentro de la congregación. Y si ustedes notan, poco a poco, sin casi necesidad de estar utilizando los diccionarios, estar utilizando los mapas, todavía no vemos contextos, estar utilizando comentarios, ya usted está haciendo una interpretación de los primeros versículos. Ya comprendió, ya entendió el versículo 3. Y aunque no, el versículo 3 no dice, sé que tienen problemas dentro de la congregación, pero cuando el autor dice, contiendan ardientemente, más textualmente sí dice que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada por los santos, entonces quiere decir que hay problemas o crisis dentro de la congregación respecto a su fe. ¿Y cuál fue la fe? El conocimiento que ellos recibieron tanto por parte de Judas como quizá de parte de otras personas. Entonces, tienen problemas y su fe está en peligro y su creencia está en peligro. ¿Qué hace usted cuando usted tiene problemas de que alguien quiere modificar la conducta o la moral suya? Usted se defiende. ¿Qué hace? ¿Cómo responde usted si viene una persona y le dice a usted amablemente, mi estimado señor, mi estimada señora, yo te recomiendo que tú cambies de actitud porque sé que tienes un amante o tienes un querido? Modifica esa actitud porque necesitas mantener tu matrimonio. Si usted tiene buena voluntad, usted escucha pacientemente y promete cambiar. Pero si usted tiene una actitud diferente, dice, no te metas en mi vida, porque yo decido lo que quiero. Entonces, lo mismo pasa en esta situación. La congregación se entiende que le dio información a Judas de una situación que está pasando y ahora Judas les contesta diciendo, no, con lo que me han dicho, yo los invito a que ustedes contiendan ardientemente porque su fe, su conocimiento de Dios, las cosas religiosas que han aprendido, están en problemas. ¿Por qué están en problemas? Todavía no sabemos, pero vamos a seguir analizando los siguientes versículos en el siguiente video. En estos momentos les agradezco la atención y nos miramos entonces en el próximo video para seguir haciendo este análisis. Le aseguro que usted va a conocer y va a comprender muchas cosas. Bendiciones.